Hay grandes predicaciones, hay grandes palabras. Hay pastores que tienen una forma de dar una palabra que llega. Y yo en esta mañana no quiero ser como ellos, pero sí quiero compartir la pequeña palabra que Dios me dio. Y quería empezar con algo que me había quedado dando vuelta porque había estado hablando con el pastor. Y quería dar un pequeño ejemplo y quería hacerle una pregunta. El colegio, ¿cuántos han ido al colegio? Así sea primer grado, segundo grado, si terminaron la primaria o no. Gracias. ¿Cuántos fueron al colegio alguna vez? Bueno, fuimos al colegio. ¿Y qué pasa si yo voy a la escuela y no llevo un cuaderno? ¿Qué pasa? Puedo participar de la clase, puedo llegar a aprender lo que la maestra me está enseñando, pero es necesario que yo apunte y que tenga, digámoslo así, la tarea de ese día. ¿Pero por qué? Porque yo en casa la tengo que estudiar, porque en casa lo que no entendí en el curso lo tengo que repasar para poder entenderlo. El pastor hace mucho me decía, cuando vos de los anuncios, hacía un poco de hincapié de que los hermanos traigan para anotar. Y yo lo hice un par de veces, pero lo había dejado de hacer. Y cuando hablaba con él el otro día, yo entendí que es necesario. A ver, no nos cuesta nada traer un cuaderno, ¿sí o no? Traer un cuaderno para anotar no quiere decir que vamos a tomar todo lo que diga, pero sí hay puntos importantes que por ahí el pastor da una palabra y es bueno anotarlo para ver si yo después en casa lo puedo repasar, leo el versículo que el pastor dio, sí es así, no es así. Che, Daniel, mira, tengo una duda, ¿me puedes decir vos que entendiste? ¿Se entiende? Entonces, más allá de que traer el cuaderno sería obedecer al pastor, porque el pastor pide que traigan un cuaderno, es un beneficio para nosotros porque podemos repasar la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Les parece mal? ¿Les parece una idea equivocada? Bueno, entonces una de las cosas que Juan le gustaría es que tengan ese apunte. ¿Y qué pasa aparte? Yo me junto con Daniel, te tomo un ejemplo porque te tengo acá, Daniel. Yo me junto con Daniel me dice estoy pasando por tal cosa y yo sé que Juan, el pastor, habló de ese tema, pero bueno, yo lo tengo en casa, entonces yo puedo ir al cuaderno, al apunte, volver a repasar y poder decirle, che, Daniel, ¿vos sabés qué? Y poder explicar. ¿Está bueno o no? Está bueno. Entonces, ¿cuánto vamos a poner en práctica de traer un cuadernito? No se comprometa, porque puede pasar que se olvide el domingo que viene, pero estaría bueno que lo empecemos a hacer. ¿Amén? Y hablando sobre eso, el pastor, la palabra del domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan del título de la palabra del domingo pasado? Yo les voy a comentar. Decía el tratamiento del corazón. Yo sé que hay muchos que traen para anotar, pero bueno, estaría bueno que todos traigamos. El tratamiento del corazón. Y en la palabra hablaba sobre 4 decisiones. ¿Se acuerda? 4 puntos, 4 decisiones. La primera era en Jeremías 7:23 y explicaba que, yo lo resumí, que escuchemos los consejos y que seamos humildes. El segundo punto era 2 Proverbios 23:26, reconocer a Dios como dueño de nuestras vidas. El tercer punto era en Deuteronomio 39, comenzar a poner en práctica, y en paréntesis yo he puesto obedecer, porque creo que decía obedecer, pero yo lo había puesto en paréntesis como resaltándolo. Y el cuarto punto era Gálatas 5:13, servir a los demás siguiendo el ejemplo del Señor. ¿Hasta ahí me sigue? Bien. De esos 4 puntos, ¿cuántos hemos tomado ese tipo de decisiones? Si está bien con esos 4 puntos, perfecto. Que Dios los siga bendiciendo. Pero ¿y si no? Sería bueno empezar con el tercer punto que yo lo llamo punto, pero el pastor decía decisión. La tercera decisión es poner en práctica, empezar a poner en práctica y obedecer. ¿Está de acuerdo?
Y yo sobre la palabra que el pastor dio, yo le quería agregar un punto, una decisión. ¿Qué decisión usted le agregaría a eso que el pastor dio? Y yo meditaba sobre esa palabra y decía yo, o sea, todos los puntos que el pastor dio sobre nuestras decisiones son así, está bien. Pero yo creo que hay un punto en el que nos está faltando también, y es la oración. ¿Cuántos están de acuerdo? Y yo ya le voy a explicar por qué le agregaría el punto de la oración. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Ustedes saben que sabemos que agarrado de la mano de Dios y en conjunto, en un cuerpo, somos más que vencedores. Amén. Y yo quiero, en este año, como lo vamos a escuchar, lo hemos escuchado en miles de predicaciones, que nos gustaría que este año haya un cambio. Y así como es una costumbre en una fiesta, en una Navidad, en un fin de año, brindar, decir que este año sea mejor que el otro. Y es como algo, una costumbre, que se dice que tal vez lo sentimos porque pasamos un año difícil, un año malo, pero que este año haya un cambio. Con el pastor, bueno, en la reunión de colaboradores que planeamos todo el año y todo lo que se hace, el pastor tiene planes. Hay muchas cosas para hacer en este año, pero el pastor no lo va a poder lograr si no nos comprometemos, si no hacemos algo nosotros. Porque el pastor puede tener muchos planes, pero si no lo acompañamos, ¿lo va a poder lograr solo? Tal vez sí, el Señor lo usa, obvio. Pero es necesario que todos trabajemos juntos a la par del pastor. ¿Están de acuerdo? Y como dice el dicho, no sé cómo, es diciendo y haciendo, ¿o no? ¿Y por qué está bueno poner en práctica el diciendo y el haciendo? Porque si no, es algo que... yo muchas veces tomo, por ejemplo, que un cristiano es un 80% emocional y un 80%... Porque somos de emociones. Bueno, yo me considero de emoción. El momento, muy bonito, lloro, canto, alabo y después pasó. Fue una reunión más. Entonces el diciendo y el haciendo. Y estamos hablando de la oración. Y ya vamos a ver un poquito la importancia de este tema, pero ¿cuántos quieren un cambio? A ver, para empezar. Bueno, ¿le gustaría cambiar conmigo este año? Pregúntenle a su hermano si quieren cambiar con usted este año. No tenga vergüenza, no tenga vergüenza. ¿Te gustaría, Daniel, cambiar este año conmigo? Bien. Yo creo que, como yo pienso, soy yo, ¿no? Tal vez me equivoco, porque yo me puedo equivocar, soy hombre y tengo errores, pero pertenezco a la congregación y sé que nos falta oración. Me pueden decir cualquier cosa, pero yo sé que nos falta oración porque estoy en este lugar. Yo no vengo de visita y no puedo decir que falta oración si no los conozco. Yo sé que me falta oración. Y les propongo que no es necesario que me diga ahora, piénselo, medite en la semana. No hay nada que perder, es más. Con Cristo todo es ganancia, lo dice su palabra. ¿Qué les parece si el día viernes, los días viernes, a ver, escúchenme bien, los días viernes hacemos ayuno y oración? En ese día, yo sé que hay muchos que trabajamos, hay distintos compromisos, no hace falta que esté todo el día, pueden ser una hora, puede ser, bueno, ustedes saben cómo es el tema del ayuno. Y poder estar en comunión en un día por un propósito y una meta. Orar por la iglesia, por los hermanos, por los pedidos de oración, pero a la vez por nuestro crecimiento, no solo en lo personal, sino como congregación. ¿Les gustaría? No hace falta que diga, lo voy a hacer ahora. Piénselo. Piénselo porque creo que no perdemos nada.
Y yo creo que si queremos realmente cambiar, necesitamos acercarnos más a Dios. Yo no digo que estamos lejos, pero sí podríamos estar un poco mejor. ¿Amén? ¿Lo cree usted? ¿Lo comparte conmigo? Entonces, el viernes va a ser como congregación en la iglesia de San Roque se ayuna y se ora los viernes. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El día jueves, no hace falta que sea yo, cualquiera en el grupo, acuérdense, hermano, mañana ayunamos, yo necesito que oren por mí porque me siento mal. Vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a estar así. ¿Les parece? Es una idea, pero creo que es ganancia para todos nosotros. Dice la palabra que somos sacerdotes. ¿Cuántos en algún momento dijeron, yo soy sacerdote? O el pastor preguntaba, y yo sí, yo soy sacerdote. ¿Cuántos alguna vez lo dijeron? ¿Y cuántos saben el significado de ser sacerdote? Sacerdote no es la imagen que tenemos de un cura con un vestido, no sé cómo se llama, y es un sacerdote. No. Yo busqué el significado de sacerdote y sacerdote lo abrevié, ¿no? La función de un sacerdote es interponerse entre Dios y el hombre, orar por los pecados del pueblo. ¿Está? Vamos a ir a la palabra. Ezequiel 22:30. Necesito que alguien me lo lea, por favor. Ezequiel 22:30. El que lo tenga, por favor, compártalo. Bien, para el que no lo escuchó, yo lo voy a leer en el lenguaje actual, porque muchas veces la palabra es hermosa, en la Biblia, en la Reina Valera es hermosa, pero hay veces me gusta buscarlo en otro lenguaje porque habla un poquito más claro para los burros como yo que lo entienden mejor. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no encontré a nadie. Wow. Yo leía ese versículo y cuando llegó al final me sentí no encontró a nadie. Y yo decía, wow, Señor, yo he dicho que soy sacerdote tuyo y a la final creo que no llegué a tener ni la sotana puesta. Sotana creo que se llama lo que quise decir recién, ¿no? Entonces, volvemos al punto de que la oración en nosotros, los sacerdotes de Dios, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que interceder al Señor por los demás, por nuestra vida también, obviamente. La palabra dice que Dios busca a hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse. Y estoy seguro, obviamente, que no vamos a ser ni como Moisés, ni Abraham, ni Débora, ni Jeremías, ni Joel, ni Elías, que fueron sacerdotes de Dios. Pero nosotros no somos ellos y podemos ser sacerdotes también. Amén. Ellos se pusieron a la brecha y Dios nos está pidiendo en este tiempo que nos pongamos también a la brecha como en ese tiempo ellos lo hicieron. Y ahora es donde el quinto punto, la quinta decisión entraría en juego, que hemos decidido orar, ayunar y orar. Lo hemos escuchado 1000 veces, que la oración es un arma poderosa, y es así, yo lo creo. Yo lo creo porque la oración cambia las vidas, transforma las vidas. Bueno, no hace falta que lo diga, pero hace ya, creo que es el tercer, cuarta semana, amor, que llevamos ayunando. Sí. Porque sentí un poco, o sea, no sentí un poco, sentí vergüenza. En el trabajo tengo un compañero que era de lo peor, así, de lo peor, en todos los sentidos. Se convirtió al Señor. Y él está en el momento del primer amor, está en lo mejor. En el trabajo lo están mirando todos.
Y él está ayunando hasta 2 o 3 veces por día. Y le dicen, che, porque le dicen Patita, che, Patita, vamos a comer un sándwich. No, estoy ayunando. Y yo decía, wow, él está ayunando y hasta 3 veces por día, yo no. Y es por eso que yo también empecé a ayunar. Pero hay veces Dios usa algún ejemplo, algo para que vos te despiertes. Yo estaba dormido. Y también me llevó escudriñando la palabra que el pastor había dado, que fue cuando pensé también en el tema de la oración. Hace mucho, cuando en la iglesia teníamos los días de oración. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Creo que eran los martes, Esther. Creo que los martes veníamos a orar. Y yo dejé de venir. ¿Y saben por qué dejé de venir? Porque yo sentía que mi oración era mala, que era fea. Yo escuchaba las grandes oraciones, que el pastor oraba, que Esther oraba. Y cuando a uno le toca orar después de que alguien hizo una oración tremenda, no te da ganas de orar. Porque decís, ¿qué voy a decir yo? Pero el diablo usó esa situación para desviarme del propósito de lo que era venir a orar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué caí? Por mi ignorancia. ¿A quién quería agradar yo? ¿Por qué quería una oración bonita? ¿A quién quiero agradar? ¿Quería agradarlo a Juan? ¿Quería agradarle a Esther, que oraba bien? ¿O no? ¿A quién tenía que agradar? La oración no es decir 2 horas. La oración tiene que salir de acá. Y así sean 2 palabras, es la que Dios recibe, en la que Dios mueve su mano. O Dios mueve la mano solo si el hermano hace una oración de 3 horas y tremenda. Yo creo que no. Pero tenemos un enemigo que es astuto. Lo dice la palabra, el enemigo es astuto. Y usa nuestras debilidades y nuestra ignorancia para poder hacernos desviar. Y caemos. O usted dice que no. Y yo en ese tiempo, yo creo que, no soy nuevo en el Señor, pero sí era nuevo en esta iglesia. Y yo no lo vi mal dejar de venir, porque yo digo, ¿qué voy a hacer yo entre los hermanos que oran? Tremendo. Tremendo para mí, en el sentido de que hacían grandes oraciones. Entonces Dios, ¿qué pide? Una oración sincera, una oración del corazón. Yo le voy a dar algo que me pasó hace poco. Fuimos a orar, no voy a decir nombre, pero fuimos a orar por una hermana. Y más allá de que esta iglesia no somos de ir a lugares de orar, por eso es algo que le estoy diciendo, que yo sé que nos falta oración. Fuimos a orar por esta hermana y mi gran anhelo era poder verla libre. Y Dios sabe que en mi corazón yo quería que Dios obrara y que fuera libre. Pero yo sentí que mi oración... ¿Vio cuando usted prende un favorito? Yo sentí que me está faltando oración. ¿Sí? Si esa hermana fue libre y que yo creo que Dios va a orar en esa hermana, no va a ser por mi oración, pero sí influye en mi oración. Si yo voy a orar por alguien, tengo que estar preparado, tengo que estar encendido, tengo que estar en comunión con Dios. Y yo creo que de la forma, yo me veo así. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestras obligaciones en la semana. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Señor, te agradezco por el día. Se me va a pasar el colectivo, me voy. ¿Sí? Yo sentí que oré, pero no le puse el tiempo que tenía que orarle. Se me pasa el día, llego a la tarde, se me hace la noche y Señor, te agradezco por este día, me dormí. ¿Está? Ahora, yo sé que puedo dar más. El que quiera poner excusa, es excusa. ¿Sí? Porque yo puedo ver una serie en Netflix. Entonces sí tengo tiempo de orar. Pero como el pastor dio la palabra el domingo, tenemos decisiones que tomar.
Y en uno de los puntos más importantes de esa decisión es empezar a obedecer y empezar a actuar. Y empezar a servir, como dice el punto número 4, como Jesús lo hizo. Entonces, si nos hemos comprometido que vamos a ayunar y orar es para que todo esto cambie y para que podamos crecer como pueblo. Yo quiero crecer, pero no por mí, sino que para que el Señor se glorifique y esta iglesia resalte en el barrio, que podamos ser una herramienta verdaderamente útil y no solamente una herramienta para molestar al vecino el domingo a las 10 de la mañana porque venimos a cantar una canción y nos vamos. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero yo creo que es tiempo de que pongamos en práctica el diciendo y el haciendo. Ya, yo creo que ya no estamos en un tiempo, más allá de que sabemos la situación, la pandemia, hay muchas personas que la están pasando mal. Gracias a Dios, yo creo que, no sé, que yo sea consciente, no hemos perdido familiares por el COVID, pero hay personas que sí realmente la han pasado mal, pero podemos cambiar, podemos hacer que esto cambie y que esta iglesia este año sea la gran noticia. ¿Pero en qué sentido? De que podamos cambiar realmente. Y que no sea un anhelo simplemente, sino que lo hagamos posible. ¿Usted cree que lo podemos hacer posible? Y para hacer posible todo esto tenemos que no solamente orar y ayunar, sino que leer más la palabra. A mí lo que me pasó con la oración fue porque para mí me faltaba, no sé si leer más la palabra, sino que entender más la palabra. Todos escuchamos, todos podemos escuchar, pero tenemos que saber escuchar. Y mi esposa me dice que algún día me voy a caer, y algún día voy a caer, pero el Señor me levantará. Amén. Como decía hace rato, tenemos un enemigo que es astuto. No tenemos un enemigo como lo pintan en la televisión, un diablito con una colita con un tridente y que lo vamos a asustar si le pegamos un grito. Es astuto, él lo usa, la astucia contra nosotros, pero ¿saben qué es lo peor? Que tiene más conocimiento que nosotros. Entonces, si nosotros no nos preparamos, no leemos, no ayunamos y no leemos, estamos fritos. Estamos fritos. Yo puedo querer, anhelar, poder tener una solución para lo que me está pasando, pero si no me instruyo, estoy frito. ¿Saben quién era Satanás en el cielo? ¿Era el que limpiaba el cielo? ¿Era el que limpiaba las nubes? No. Era el segundo al mando. Y él fue adoctrinado bajo la misma doctrina de los ángeles. O sea, era un tontito que nosotros lo vamos a engañar. Es tan astuto y sabe tanto, conoce tanto de la palabra que ¿qué hizo? ¿Qué fue capaz de hacer? Llevarlo a Jesucristo al monte y al mismo Jesucristo tentarlo y decirle, ¿qué le dijo en el monte? A ver quién se acuerda del versículo. Y lo llevó a Jesús al monte y ¿qué le ofreció? ¿Un caramelo? No. Vaya conmigo a Lucas 4:5. Del 5 al 8. ¿Lo tienen? ¿Lo puedes leer, Dani? Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Segundo. Vení, Dani. Vení, léelo con el micrófono para que te escuchen todo. A ver, ¿cuál era? ¿Desde el 4 me dijiste? Del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. A ver, ¿escuchó conmigo lo que yo escuché? ¿Escuchó conmigo lo que yo escuché? ¿Qué le dijo Jesús? A ver, repítalo conmigo. Escrito está, Satanás, adorarás a Dios. ¿Sabe qué no le dijo? Mentira, Satanás. No le dijo, estás mintiendo. Le dijo, escrito está. Y si le dijo, yo quiero que preste atención y que vaya conmigo a la situación. No le dijo mentir, que era mentira. ¿Y por qué no le dijo que era mentira? Vaya conmigo a Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Lo encontró? Por eso les decía que el diablo es astuto y usa nuestra ignorancia, pero a la vez usa la inteligencia. Y ¿sabe qué? En este caso estaba usando una verdad. Porque el diablo le dijo que a él le había sido entregado. A ver, dice, en el Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? A Adán y a Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en ese versículo, yo quiero que escuche, hay una palabra que dice sojuzgarla. Sojuzgarla. En el diccionario dice dominar o someter a alguien con violencia, a alguien en especial al conquistar un territorio. Dios le estaba diciendo, sojúzguenla, ustedes son los dueños y señores, ustedes hagan y deshagan. Acá les estoy dando la llave y la escritura de la tierra. ¿Está? ¿Me va siguiendo? Pero ¿qué pasó cuando el diablo tienta a Eva? Eva lo convence a Adán, los dos pecan y el pecado entra al hombre. ¿Está? ¿Me va siguiendo? En la época de la antigüedad, cuando un rey vencía a otro rey, en el momento, ¿qué hacía el rey que ganaba? Tomaba a los soldados por esclavos y hacía dominio de las tierras del rey vencido. ¿Está? Entonces cuando el pecado entra, el diablo se hace dueño y señor por legitimidad de la tierra. Por eso podemos leer en la Biblia que el diablo es el príncipe de la tierra, del mundo y de lo que leemos en la Biblia. Entonces Jesús no le dijo mentira, le dijo escrito está, que adorará solo a Dios. Entonces, el diablo es legítimo en la tierra, pero ¿qué pasa? Nosotros somos hijos del rey. Amén. Y nosotros podemos ver que causa de que el diablo es astuto y de que el diablo es el príncipe de las tinieblas y el rey, ¿no? Podemos ver a la gente como está hoy en día en este mundo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Es increíble cómo podemos ver cómo está el mundo afuera. No solo muchas veces nos da lástima, sino nos da ese de querer poder ayudar a alguien. Y es por eso que yo pensaba y decía poner esa quinta decisión, ese quinto punto de orar y de poder fortalecernos, de poder ser más ricos espiritualmente y poder
estar más cerca de Dios. Estamos en libertad y yo quiero que usted me diga si no está de acuerdo conmigo. Yo creo, pero lo creo realmente, que si ponemos en práctica la palabra, nosotros este año vamos a ver un cambio. El pastor necesita un cambio en nuestras vidas. El pastor necesita trabajar con gente comprometida y no que te diga, Daniel, el domingo puedes hacer esto y el domingo me diga, che, no puedo ir. El pastor necesita gente comprometida y necesitamos poder ser esa herramienta útil, esa brecha que Dios nos pide que seamos como sacerdotes entre Él y la gente. Y en el pueblo también. Entonces yo no digo que digamos sí ahora, pero pensémoslo, meditemos en la semana. Si ayunamos y oramos, vamos a tener una ganancia. Vamos a tener una ganancia, vamos a tener un cambio como iglesia. Es importante un cambio como persona, pero es importante un cambio como iglesia también. Hay veces que una persona te puede venir a contar un problema y no sabes qué decirle. No sabes, tal vez le decís algo, pero no es lo que él está esperando, no es lo que él está necesitando, y es porque Dios no puede llegar a nosotros, no nos puede dar esa inteligencia de poder acordarnos de la palabra y de poder transmitirla. Porque hubo un tiempo muy grande que yo era uno de los que salgo de la reunión y ya está. Y vuelvo el próximo domingo y así. Entonces yo les propongo que ya está. Dejemos el pasado atrás, que decidamos, tomemos la decisión y vamos para adelante y pongámonos una meta. Una meta de cambiar y de que podamos contagiar a los demás hermanos. Yo creo que sí, podemos contagiar a los demás hermanos, esos que no están viniendo a las reuniones. No sé qué vamos a hacer porque nos va a quedar chico el salón. Pero no solo es para poder ver la iglesia llena y tener un número, sino que podamos hacer que la gente siga recibiendo y pueda ser salva. Amén. Entonces, mi anhelo es no solo tener una iglesia llena este año, sino que llena de hermanos que puedan seguir recibiendo de la palabra. Entonces, el que trajo para anotar y el que no, el que se acuerda después, anótelo en su casa para que podamos estar todos unidos. Los días viernes de todo el año vamos a orar y vamos a ayunar. Hay viernes que no van a poder por situaciones, pero en la iglesia a partir de hoy se ayuna y se ora el viernes. Amén. Y estaría bueno que pensemos un poco, porque Dios habla obviamente en la palabra y lo que el pastor habló el domingo, hay mucho para aprender. Porque los puntos eran: el primero escuchar, el segundo reconocer a Dios como nuestro dueño, el tercero era obedecer y el cuarto servir. Entonces, para que nosotros podamos meditar y decir, sí, a mí me falta esto, yo no estoy haciendo esto, lo vamos a cambiar. ¿Quién se acuesta y apoya la cabeza en la almohada y se duerme en el momento? Hay muchos que sí. Hay veces sí, pero sí, hay veces que teníamos un ratito, agarramos el celular y hay veces que se nos pasa esos minutos que tenemos antes de dormirnos y que lo podríamos haber usado. Yo no digo que no lo usemos, pero sepamos dividir, sepamos un ratito con el celular, pero un rato meditando, pensando, orando y decirle: Señor, hoy día me pasó esto, hoy día mi esposa me hizo enojar, perdóname. Entonces, cambiar nuestra forma de pensar para que podamos tener un cambio en nuestra vida. Y cada día tratar de ser un poquito mejor. Y yo creo que se tiene que sentir bien uno haciendo ese tipo de cambio.
¿cómo se dice que no me sale la palabra? El hacer todos los días lo mismo, yo creo que agobia, a mí me agobia hacer todos los días lo mismo y venir un domingo a la iglesia y ver que estamos siempre igual. Por eso, aparte, quería contarles que los colaboradores nos hemos puesto las pilas. No me van a ver ahora a mí solamente dar los anuncios los domingos, nos vamos a intercalar, los colaboradores vamos a empezar a actuar, vamos a empezar a poner en práctica lo que hemos estado hablando con el pastor. Se va a empezar a participar más y estaría bueno que todos lo hagamos, que todos participemos y que dejemos de ser un número en la iglesia. Amén. Porque no solamente un colaborador puede hacer cosas, sino que usted, hermano, es también parte de la iglesia, es parte de nuestro, somos hermanos. Y ustedes también pueden hacer cosas porque para eso venimos, para aprender y para servir, que es lo que el pastor nos ha estado diciendo. Tenemos que servir, somos sacerdotes, somos siervos, tenemos que actuar con el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, entonces estaría bueno que empecemos a orar para que Dios nos use, para que Dios nos use como una herramienta para Él. Amén. Y acá no hay edad, no hay jóvenes, no hay viejos ni nada. Acá todos los días se aprende, vamos a aprender hasta el último momento de nuestras vidas y Dios quiere usarnos hasta ese último momento, pero como los puntos que dio el pastor, es nuestra decisión. Yo decido y Dios no me va a obligar y Dios no va a hacer nada si yo no lo decido. Yo, una vez que lo decida y que le dé lugar a Dios para que entre en mi vida, ahí va a cambiar la cosa. Si Daniel va a mi casa y quiere entrar y yo no lo dejo, ¿él va a poder entrar? No, porque yo no lo dejo. El Señor dice la palabra que Él golpea la puerta y llama, y el que le abre, ¿qué hace? Él entra. ¿Amén? Entonces, para poder empezar a hacer estos cambios tenemos que dejar entrar al Señor en nuestras vidas y empezar a obedecer. ¿Amén? Espero que hayan entendido y que les haya sido de bendición así como ha sido para mi vida. ¿Amén? Cierre sus ojos. ¿Y cómo no alabarte, Señor, en esta mañana? ¿Cómo no bendecirte si puedo ver a mis hermanos que están junto conmigo hoy? Y principalmente agradecer tu presencia, Señor, en este lugar. Agradecer tu presencia, Señor, en la vida de nuestro pastor. Lo bendecimos en el lugar en donde esté. Bendecimos su vida y su familia, Señor, y te pedimos en esta mañana que lo sigas usando, porque Él ha tenido esa paciencia y ese amor de enseñarnos todos los domingos tu palabra, Señor. Sabemos que estás aquí, sabemos que has escuchado lo que hemos estado compartiendo, y te pido que comiences a obrar en las vidas, que inundes nuestro corazón, que podamos cambiar y que podamos realmente ser sacerdotes tuyos, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, por tu misericordia y por tu inmenso amor. En el comienzo de la reunión, Señor, yo te pedía que no nos permita salir de este lugar si no salimos renovados, Señor, y que podamos realmente salir con un corazón contento y que podamos ayudar a esas personas que están allá afuera perdidas, Señor. Y que en nuestro trabajo seamos distintos, que con nuestros compañeros seamos distintos, con nuestros amigos que seamos distintos, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. La bendecimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y te decimos amén.